Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañera Laura. Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos reunidas para llevar a cabo una entrevista sobre el tema prácticas educativas para una pedagogía de las diferencias. Sin lugar a dudas, esto nos atañe a todos los educadores en estos tiempos de desigualdad, inequidad y discriminación. El día de hoy le damos la bienvenida al magíster Alexander Triano. Muy buenas tardes. Coordinador del Colegio Integrado Madre de la Esperanza, institución educativa ubicada en el municipio de Sabana de Torres, en el departamento de Santander. La docente, adelante. Muchas gracias por su invitación. Muy buenas tardes. Soy la docente Arelis Barbosa Zambrano, licenciada en Pedagogía Infantil. Laboro actualmente en el municipio de Cimitarra, institución educativa La Perdida Alta. Estoy contenta con mi labor como docente, apoyando a mis estudiantes para que dejen huella para el día de mañana. Gracias. Bonita presentación. Para el desarrollo de esta entrevista tenemos dos objetivos. Primero, involucrar a los distintos actores del sistema educativo en la construcción y desarrollo de propuestas curriculares, organizativas, pedagógicas y didácticas flexibles que puedan responder a las necesidades frente a la diversidad de todos los estudiantes. Segundo objetivo, analizar la importancia de las acciones del maestro en relación a la generación de prácticas pedagógicas que valoren y resignifiquen las diferencias en el aula, de manera que puedan desarrollarse proyectos alternativos e innovadores que posibiliten la educación de todas y todos. Muchas gracias, Luisa. Bueno, iniciamos. Primera pregunta. ¿Qué entiende sobre el concepto pedagogía de las diferencias? Bueno, el concepto de pedagogía de la diferencia tiene que ver con los modelos de enseñanza, los cuales debemos tener en cuenta en nuestros estudiantes, la necesidad de cada estudiante y lo que quiere el estudiante aprender. Con esta forma de que el estudiante quiera aprender, nosotros debemos tener en cuenta su entorno social, cultural, donde esté el estudiante y lo que realmente necesite aprender, ¿no? Bueno, una pedagogía de las diferencias es algo muy importante y muy necesario en la educación en el mundo de hoy, donde tenemos tantas diferencias en un mundo globalizado. También, por otro lado, respetando los derechos humanos, debemos ser iguales, pero en la diferencia. Las diferentes conferencias de la ONU, en el cual tratan los temas de educación, en las cuales se habla de que es la educación el medio con el cual se debe llevar a la paz y al respeto de los derechos humanos. Terminada la Segunda Guerra Mundial, se vuelve pues una carrera en el mundo occidental, la búsqueda de la ciudadanía y del respeto de los derechos humanos en todos los países, en los diferentes tratados de los países pertenecientes a la ONU. Entonces empieza a hablarse de la diferencia. La educación de hoy debe estar preparada para asumir y afrontar esas diferencias, que en muchas ocasiones solamente se aceptan en el papel. Desde la Constitución de 1991, que ha sido nuestra hoja de ruta para entrar en este mundo de la aceptación de la diferencia, hemos comenzado a hablar del derecho a ser diferente, de esos derechos fundamentales que nos permiten ser diferentes. Y vuelvo y lo repito, en la mayoría de los PEI de los colegios de todo el país se habla del respeto a la diferencia, pero el problema es cuando se va a la práctica. Entonces, saber si en esos PEIs de los colegios solamente está establecido que sí, hay que aceptar al diferente. Bueno, pero hay mecanismos para incluirlos. En los colegios existe, por ejemplo, un día para los diferentes géneros, una izada de bandera para ellos, o simplemente decimos sí, los aceptamos, pero no se les da una verdadera participación. Ahora bien, señor coordinador, teniendo en cuenta uno de sus aportes referentes a este concepto de pedagogía de las diferencias, usted marca que la educación pues es el camino para llevar a la paz. ¿Cree usted que el sistema educativo de nuestro país se fundamenta en una escuela integradora de las diferencias? ¿Por qué razón? Se habla de educación para todos,
pero en la práctica esa educación no es integradora, en el sentido de que existen brechas muy grandes entre los territorios. La pandemia permitió evidenciar las múltiples falencias del sistema educativo, ¿sí? También tenemos un problema para nosotros llevarle a nuestro estudiante el conocimiento, porque no contamos con una buena conectividad. De vez en cuando nos podemos comunicar con nuestros estudiantes y cuando lo hacemos, realmente le damos todo el conocimiento que tenemos para que ellos reciban y puedan aprender. En ese sentido, lo que entiendo es que pues no es integradora completamente la educación por esas brechas sociales que existen en nuestro país, en los diferentes territorios. Profe Maribel, lo que pasa es que actualmente en la parte rural, la parte de conectividad no la tenemos, ¿sí? Los padres de familia les toca hacer sus recargas a los celulares de los estudiantes para poder recibir esa comunicación. El Ministerio de Educación no coloca internet para todas las veredas, entonces, lastimosamente, lo poco que nos podemos comunicar con los estudiantes es a partir de un celular, porque algunos no tienen plática para invertirle al celular para recargar, o alcanza los datos que ellos pudieron haber invertido a ese celular. Entonces, andamos mal en ese sentido. Bueno, desde el punto de vista de la ley, sobre todo de la ley 115 de 1994, sí se han dado los aportes para una integración. Y sobre todo con lo que tiene que ver con el movimiento pedagógico, que fue un gran hito a nivel latinoamericano y a nivel mundial, ese movimiento pedagógico que se da en Colombia. Ese movimiento pedagógico permitió que, entre muchas cosas, se le diera una apertura democrática a la educación inclusiva. Entonces, digamos, en cuanto a la ley, sobre todo las que se han emanado después de la Constitución del 91, se ha permitido una inclusión. Yo creo que de pronto ustedes recuerdan antes de 1991, cuando estábamos en el colegio, si una estudiante salía embarazada, la echaban del colegio, ¿no? Esta ya era la primera discriminación, tanto para esa mujer, por ser mujer, se dice que era una discriminación por el hecho de ser mujer. La Constitución del 91 nos va a cambiar ese concepto del derecho a la vida, ¿cierto? Y en los 32 años, si contamos a partir de 1991 a la fecha, ha sido todavía difícil culturalmente hacer que esas leyes sean aceptadas incluso por maestros, por rectores, por coordinadores, por la comunidad educativa, por padres de familia, que se cree una cultura en la cual se acepta la diferencia, ¿no? Es decir, no se acepta todavía totalmente que exista esa diferencia. O también en algunas clases sociales no se acepta el negro. Por ejemplo, hablemos de las personas con discapacidades de aprendizaje, como los jóvenes Down. Mucha gente, uno escucha maestros, mucha gente diciendo, uy, acá en esta escuela no lo deberían aceptar. Entonces, fíjense que hablar de inclusión o tener una cultura de inclusión no es solamente tenerla en la letra, sino es llevarla a la práctica. La inclusión es un mundo muy grande, incluso de políticas que podrían generar mucho trabajo, pero que existen en la letra, como me hace su pregunta, existen en la ley, pero al se cumplen tal vez solamente en un 20%. Si de los diferentes colegios del país, todos van a hablar de que sí, hay aceptación. Pero, por ejemplo, tenemos estudiantes con discapacidad auditiva, pero no tenemos maestros que sepan lenguaje de señas. Muchas gracias. Continúa, compañera Luisa, con la tercera pregunta. Bien. Teniendo claro que la pedagogía diferenciada busca el desarrollo del pensamiento libre que permita reflexionar y actuar sobre el entorno para transformarlo, ¿qué tipo de acciones pueden llegar a cimentar la posibilidad de una transformación social desde una pedagogía diferenciada en su contexto educativo? Desde mi contexto educativo, en el cual es rural, se podría implementar una educación desde el nivel básico primario, fundamentada en proyectos, ¿sí? Proyectos que sean en pro de nuestro estudiante y la necesidad que tengan estos niños. Son proyectos multidisciplinarios en los cuales los estudiantes puedan potencializar sus habilidades, desarrollar sus habilidades y destrezas, no encaminados en una única línea.
y buscando la mejor calidad educativa para nuestros estudiantes. Bueno, y algo que se nos vuelve difícil por la gran carga de trabajo que tenemos en los colegios, por la poca y el poco personal, ¿no? Por ejemplo, tener unos planes de estudios que permitan incluir al estudiante, ¿no? Que permitan desde la diferencia incluirlo. Ha sido muy difícil cambiar la mentalidad, sobre todo de la sociedad, porque es un problema de cultura social. Y bueno, ya desde nuestras instituciones, ¿qué podemos empezar? Empezar a tomar acciones en cuanto a estas diferencias, como les decía, bueno, empezamos a hacer izadas de bandera donde busquemos identificar esas diferencias, ¿cierto? Que en nuestros planes de estudio de todas las áreas estén este programa que busque las diferencias. Por ejemplo, desde las matemáticas, no solamente porque siempre le tira la bola a las ciencias sociales, no, desde todas las áreas, cómo podemos llegar a ser realmente inclusivos, es decir, qué acciones podemos llegar a tomar y todos cómo llegamos a involucrarnos. En cuanto a las acciones y ahora para reflexionar sobre la evaluación. Según el CIE de su institución, ¿considera que la evaluación que se lleva a cabo es inclusiva y por qué? De la evaluación sí que es complejo, ¿no? Y es más, y la pedagogía es sumamente compleja, porque tenemos una evaluación estándar, por ejemplo, que es el examen del ICFES en el grado 11, y que prácticamente se convierte en una manera de discriminar, ¿cierto? En una segregación, es un examen segregador, donde quien no obtiene el título quedará segregado, ¿cierto? Quedará segregado de no entrar a la universidad, es decir, hay una segregación social. Y es más, donde los más pobres van a quedar segregados. Ahí viene otro aspecto de la inclusión que no hemos tratado, el aspecto económico. Entonces, en este aspecto de las diferencias está también la diferencia económica, ¿no? Los que tienen posibilidades económicas y los que no tienen. La mayoría de las evaluaciones están hechas para segregar, que es lo que conocemos como la evaluación tradicional o la evaluación conductista, ¿no? Donde se aprende de memoria, se memoriza, pero no hay una evaluación realmente para el aprendizaje. Entonces, el sistema de evaluación por estándares quiere decir que estandariza a la sociedad. Entonces, podríamos decir, en esa evaluación de competencias estandarizadas, ya quedaría excluido todo niño o niña que tenga necesidades especiales de aprendizaje. ¿Cómo evaluar en nuestros países latinoamericanos, donde cada día debe haber más niños en un aula de clase, porque cada día se reduce más el costo de maestros en el aula? Entonces, a diferencia de los países que van en punta en educación, mientras en Francia un maestro máximo atiende 24 estudiantes, sabemos que nosotros en Colombia tenemos salones con más de 40 estudiantes y esto ya empieza a ser discriminatorio, ¿no? Una evaluación con 40, es más, una evaluación con 30 estudiantes, un maestro se ve al cuello para poder realmente tener una calidad evaluativa integradora. Entonces, el presupuesto es sumamente importante dentro de esa inclusión. El que los maestros también empiecen a ponerle mucho cuidado a la evaluación. Hoy afortunadamente contamos con una gran calidad en Colombia de maestros profesionales que han asumido un reto educativo bastante grande, pero hay factores que excluyen desde el punto de vista económico y social. Porque a la hora de evaluar a nuestros estudiantes, tenemos que tener en cuenta los estilos de aprendizaje. Todos no aprenden de igual manera, avanzados y otros no avanzados. Entonces no puede ser incluyente. Se tiene que evaluar según el aprendizaje de cada estudiante. Si es un niño que está en inclusión, no se puede evaluar igual como se evalúa a un niño que no está en inclusión. Entonces hay diferencias. Entonces el Ministerio de Educación no ve eso. Entonces mandan unos cifras o unas pruebas a ver
pero ellos antes de eso no le entregan una planeación directamente al estudiante que de pronto tenga falencias de aprendizaje. Entonces ellos creen que todos la saben, entonces cuando hay un examen de ICFES, miden las potencialidades de todos los estudiantes, pero no tienen en cuenta los niños de inclusión. Entonces, ¿cómo va a responder un niño de inclusión cuando no tiene conocimiento igual que un niño que no tiene ningún problema de inclusión? Entonces, hay falencias, hay mucha falencia y a veces le echan la culpa a la institución educativa porque le fue mal en las pruebas ICFES. Pero la realidad es que necesitamos más apoyo de parte del gobierno para nuestros niños en esas falencias que se presentan. Porque no vamos a comparar a un niño del pueblo a un niño del campo. Un niño del campo tiene muchas falencias, porque en su alimentación, un niño que le toca trabajar mucho, un niño que de pronto tiene problemas de aprendizaje, un niño que de pronto tiene algún síndrome. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto para poder evaluar a los estudiantes. Y no hay herramientas necesarias para que este niño sea idóneo y tenga una calidad educativa excepcional y quede bien con una prueba de ICFES. Muy bien, profe. Hablas muy claramente sobre el apoyo que no tenemos desde el gobierno nacional, desde la parte de la educación. Muy bien. Es una salvedad muy importante que estás haciendo porque siempre cae sobre el docente la responsabilidad y no todo, digamos que es culpa de nosotros. También hay responsabilidades compartidas. Sí, señora. Totalmente de acuerdo. Continuamos con la última pregunta. ¿De qué manera, desde el contexto donde usted se desenvuelve, se puede aportar para la creación de una cultura educativa inclusiva? De paz, donde se dé cumplimiento a los derechos de los niños y niñas. En el contexto donde yo me muevo ha sido un contexto que ha sido azotado por la violencia desde hace mucho tiempo. Los problemas sociales que ha tenido Colombia, guerrillas, paramilitarismo, fuerzas del Estado. Y realmente la inclusión, pienso yo, el factor social que hemos tenido nosotros ha sido, bueno, voy a empezar por el final. Lo último que ha llegado, que ha sido, por ejemplo, el sistema PAE, que es el sistema de alimentación, para poderle solucionar a los estudiantes sus necesidades mínimas, vitales de comida. Y hoy hay estudios que están relacionados en que un niño bien alimentado es un niño que va a tener rendimiento. Ahí ya y estas políticas de alimentación que vienen desde la ONU, y bueno, que no llegan a todos, desafortunadamente. Por ejemplo, en nuestro colegio, que tiene 4.500 estudiantes, solamente llega al 70%. Pero bueno, de alguna manera ya es un dinamizador. El acceso a la educación gratuita es otro factor. Hoy, lamentablemente, a nivel universitario todavía no se ha podido dar ese paso a que la educación sea universal, que sea gratuita para todos los colombianos, buscando precisamente la inclusión y acabar con esa diferencia económica y social. El CODE ya se está proponiendo una ley que hacerse un referéndum, formar la constitución política para que la educación no solamente sea gratuita hasta 9º grado, sino que sea gratuita hasta 11 grado y, ¿por qué no?, la universidad. Desde las aulas, ¿sí? Las estrategias que yo como docente implemente en mis estudiantes, mirando cada aprendizaje que tenga cada estudiante y la estrategia que yo le implemente a mi estudiante, es donde voy a ver la calidad que realmente necesito de mi estudiante, ¿sí? Si yo manejo unas buenas estrategias, voy a ver calidad en mis estudiantes, ¿sí? Voy a ir paso a paso. Lo importante es que el niño, lo poco que yo le enseñe, le quede para la vida. Y cosas prácticas que le sirvan para la vida, que lo pueda desarrollar en cualquier ámbito que esté. También hay que aportar algo. Nosotros los rurales necesitamos demasiado apoyo de parte del Ministerio de Educación. Estamos trabajando muchito, estamos trabajando con lo que nosotros tenemos. Necesitamos mucho apoyo de parte del gobierno. En este momento, junto con mis compañeras, les queremos expresar nuestro agradecimiento a la licenciada Arelis Barbosa y al magíster Alexander Triana por compartir con nosotras por medio de esta entrevista su sentir como docentes desde su experiencia. Hasta una próxima ocasión, muy amables.